El Miguelo era un personaje curioso. Aunque él lo negó en reiteradas ocasiones, entre ellas cuando fue prácticamente obligado por la Guardia Civil a declarar, hay varios testigos que confirman que en dicho establecimiento lo vieron junto a Pilar y Rosario y que les invita a una de ellas a una consumición. Pese a esto, se sabe que amenazó delante de algún testigo a los jóvenes, porque estos, aprovechando un descuido suyo, le hurtaron en su propia casa. Tanto la cocinera del bar Catadau como el hijo de los propietarios del mismo, y también un guardia civil que va a recoger un pollo, observan la interactuación entre este sujeto y las jóvenes. La pregunta es evidente. ¿Por qué lo niega el Miguelo? ¿Temía verse implicado en algo que no iba con él? ¿O quizás sabía algo del funesto final de los 3 niños de Macastre? Son las preguntas que los autores del libro ¿Qué pasó en Macastre? Intentan despejarnos en el siguiente corte. Ahora nos encontramos justo en el solar que en su época ocupaba el chalet abandonado que utilizaban los chicos para refugiarse cuando se fugaban o se querían quitar de en medio de Valencia. Concretamente aquí, ¿verdad, Amor? Sí, efectivamente, y a pocos metros, posiblemente por la parte de detrás de este descampado, se encontraba la casa en donde vivía Miguelo, que en sus propias declaraciones ante la Guardia Civil comentaba cuando fue interrogado que los jóvenes a veces le quitaban leña y algunas cosas de su parcela. Leña por tabaco, sí, o algo por el estilo. Una vez hicieron los registros después de la aparición del cuerpo de Rosario, también de la aparición del cuerpo de Valeriano, se encontraron aquí diferentes ropas, ¿verdad?, de los jóvenes. Sí, se encontraron tanto ropas como pintadas. Había unas pintadas en referencia a Pilar, que se hacía a veces llamar como Leti, y habían pintadas de esta joven y junto con las ropas de los jóvenes. Que además fue curioso porque era normal entre ellos que se intercambiaran las ropas o que, como se trataba de invierno, que se pusieran varias capas de ropas encima, ¿no? Eso fue algo que parecía que al principio podía ser importante en la investigación, pero luego nos dimos cuenta que no se trataba sino de que pasaban mucho frío y en esa época la ropa que tenían tampoco era muy adaptada para la época del año de la que estamos hablando. Sí, era en enero, hace bastante frío en estas zonas así ya un poco más interiores de la provincia de Valencia y digamos cuando aparece el cuerpo de Pilar lleva incluso doble calcetín, lleva bastante ropa para refugiarse del frío. Recuerdo que se llegó a hablar con el propietario de este chalet y él confirmó que rara vez pasaba por aquí y bueno, tampoco tenía muy claro si el chalet temporalmente era ocupado por este grupo de jóvenes o no. Lo que está claro es que en varias ocasiones también se hipotetizó sobre la posibilidad de que por un chivatazo, ¿no?, en el que había podido haber participado Rosario, pues decidieran quitarse de en medio durante una época pasada las Navidades, porque ya habían estado aquí en Navidades. Sí, claro, ellos se juntaron normalmente en el Parque de Camales, que está en Benimamet, en Valencia, pero se juntaban con un grupo de personas en las cuales algunos de ellos estaban implicados en un robo en el interior de un chalet de las proximidades de Burjasot. Parece ser que Rosario delató a alguno de los culpables, entonces lo que hicieron es buscar algún otro sitio alejado de ese entorno y buscaron uno que era muy cercano a Pilar, porque Pilar, recordemos que hasta los 6 años que se separan sus padres había vivido aquí en Catadau, entonces pues siempre quedaba algo de familia, entre ellos su padre, aunque no tenían una relación muy buena y siempre... Incluso se llegó a rumorear entre los amigos de Valeriano en el centro de menores donde él estaba, el que esa podía haber sido la razón por la que ellos se hubiesen querido quitar de medio durante un tiempo de Valencia. Y fíjate qué curioso, Amos, cuando nos dimos cuenta de una posible relación entre el hallazgo del pie de Pilar en el cruce de la calle Alcázar con Avenida del Cid en Valencia y lo que es esos posibles robos en los que pudo haber tenido conocimiento Rosario de alguna manera, y fue la famosa pulsera, ¿no? Sí. Esa pulsera que se había encontrado, que tenía unas iniciales y que curiosamente correspondían a un joven
que con el paso de los años fue una persona famosa dentro del mundo artístico español, vamos a decirlo así, y cuya sede de la asociación a la que pertenecía estaba en ese edificio donde aparece el pie de pilar. Fíjate que lo que tardamos en darnos cuenta de eso, hasta una información que incluso nos vino a raíz de las primeras ediciones del libro, ¿no? Que alguien nos dijo, oye, buscad por ahí porque ahí es donde está la conexión. Al padre de este chico, en su momento, cuando se detectó de la pulsión, se le telefoneó y el padre simplemente dijo que su hijo no tenía nada que ver con los muchachos, que era de otra edad diferente. Efectivamente. Pero sin embargo, alguien por alguna razón quiso lanzar ese mensaje dejando el pie en ese local que estaba en ese edificio. Claro, el joven Valeriano tenía 14 años, ellas tenían 15 las dos, y el joven del que estamos hablando tenía unos 18 y 19 años, entonces con él no se pusieron en contacto, pero sí que se pusieron en contacto con el padre, el cual niega rotundamente que tenga ningún... No se profundizó en esa línea. No. Fíjate qué curioso que si se hubiese profundizado luego, cuando apareció el pie de pilar, se hubiese creado una conexión. Es decir, hay una conexión de la que tampoco conocemos todos los detalles, que es el pie de pilar, esa asociación, vamos a llamarla artística, de la que era presidente o era miembro esta persona, y luego lo que es esa pulsera que le había aparecido en alguna ocasión. Es decir, que si en su momento la Guardia Civil hubiese prestado especial atención o hubiese indagado un poco más esa llamada de teléfono al padre de ese joven, cuyas iniciales se correspondían a la pulsera de Pilar, a lo mejor se hubiese establecido esa conexión con esa asociación que tenía su sede en el mismo edificio donde aparece el pie de Pilar. ¿Qué es lo que podía haber pasado? ¿Tú qué opinas? Porque sobre eso hemos hablado muchas veces, Amos, y ¿qué conexión? Porque hablamos de chalet, hablamos de jóvenes un poco mayores que Pilar y que Rosario, evidentemente de un estrato socioeconómico diferente, y hablamos de que alguien, el pie de Pilar, lo deja ahí para lanzar un mensaje. Es decir, tiene que haber un porqué. Lo que me llama la atención poderosamente es que, siendo mayor de edad, este joven no se pusiera en contacto con él, porque da la sensación cuando contacta con el padre y lo dejan ahí como si fuera un menor de edad, y era mayor de edad. Entonces podría haber indagado más y haberle preguntado a él directamente y haber hecho pues la correspondiente diligencia de manifestación de este joven, pero no se tomó a cabo. Lo que es cierto es que a esta persona, que ahora es una persona dentro de un ambiente de cierto artístico famosa, también le mandamos una carta, intentamos contactar con él para que colaborara y nunca nos respondió. Yo siempre he pensado que a lo mejor no tiene que ver directamente con los hechos, pero posiblemente quienes dejaron el pie querían lanzarle un mensaje para intentar relacionarlos de alguna manera. Igual que también en su momento se intentó relacionar con Wichita y con otros, ¿no? Yo creo que los verdaderos autores siempre intentaron como echar balones fuera para desviar la atención de la investigación. Pienso que como mínimo conocía a la portadora de la pulsera, que sería Rosario. Eso seguro. Entonces, ¿estamos hablando de algo puntual propiciado por el extracto social de familias desestructuradas de los jóvenes? ¿O algo propiciado por lo que sucedía sistemáticamente en la Comunidad Valenciana? Finales de los 80 y principios de los 90 es una época bastante particular en lo que es la Comunidad Valenciana. A mí me gusta definirlo como territorio comanche. Hay otros que lo llaman la época de los crímenes bizarros, ¿no? Del Levante. ¿Por qué? Pues porque normalmente estamos hablando de unos casos que revisten unas ciertas connotaciones de oscuridad, de unos personajes donde normalmente siempre nos movemos en víctimas que o están relacionados con el ambiente de marginalidad, o están relacionados con el mundo del tráfico de drogas o del consumo de drogas, o en alguna ocasión se mueven con personas que pertenecen a ese mundo. Y normalmente estamos hablando de una época en la que las fuerzas policiales de alguna manera tenían los recursos muy limitados para actuar en este tipo de casos. Estamos hablando de la época de la Ruta del Bacalao y de todo lo que esa época de alguna manera convivía, ¿no? Todo lo que convivía en aquella época. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que junto con la marcha, junto con el ocio nocturno, pues había droga, había trata de blancas, en fin, hubo un montón de casos incluso relacionados, algunos a los que incluso intentamos acceder en algún momento y tuvimos serias dificultades por expedientes que se habían perdido en los juzgados, por familias que no querían saber nada, por gente que había perdido la esperanza en conocer algo en relación a la verdad. Y era un poco el matiz y la atmósfera que siempre
salpicaba los casos relacionados con la Comunidad Valenciana en aquella época. Creo recordar haber escuchado en alguna ocasión hablar a algún periodista importante de la época donde se hablaba de que, por ejemplo, era voz pública de que existía un pantano donde era habitual pues, que desaparecieran coches con mujeres dentro, mujeres que eran traídas de algunos lugares de Europa para el mundo de la prostitución y de las que nunca se supo nada. No olvidemos que de las diligencias iniciales que existen en el caso Macastre, pues una de ellas es una exposición de hechos que narra el guardia civil que inicia la instrucción, donde habla específicamente de intentar cotejar a la víctima que acaban de encontrar con un montón de mujeres desaparecidas, de las cuales se había reportado denuncia y que tenían unas características, digamos, antropométricas similares a la que estaban estudiando. O sea, imaginemos la cantidad de mujeres que habría fuera de ese rango, de edad o de altura o de peso, o la cantidad de mujeres desaparecidas de las que nunca se practicó ningún tipo de denuncia porque a lo mejor venían de fuera o lo que sea. Fue realmente una época de oscuridad y una época negra de la Comunidad Valenciana. Parece que hay un nexo de unión con bastantes de las mujeres que comenta el criminólogo Félix Ríos. Algunas de ellas aparecieron sin vida en las aguas del pantano de Forata, en la localidad de Iàtova. Dicho embalse parecía ser un lugar recurrente donde asesinos y criminales podían deshacerse del cuerpo de sus víctimas con relativa facilidad. De este lugar nace el canal de riego que en su kilómetro 2 pasa cerca de la población de Alborache y que en su kilómetro 13 tendrá una importancia de peso en el transcurrir del crimen que estamos narrando. Crimen que comenzaría a perfilarse no lejos de allí, en la partida de la Cuerna, en el término municipal de una pequeña localidad a menos de 3 kilómetros de Alborache, Macastre. Porque será allí donde en una pequeña caseta de labranza aparezca el cuerpo sin vida de un adolescente de forma misteriosa una mañana de enero. En los años 80 y 90, Valencia y en los barrios periféricos y en localidades como Burjasot, Paterna, en la pedanía de Benimamet era muy frecuente la desaparición de menores, pero eran la mayoría fugas voluntarias. A los pocos días regresaban a su casa, como por ejemplo una de las niñas, Rosario, cuyo padre no denunció la desaparición en enero de 1989 porque ya se había fugado un par de veces de casa y no había vuelto. Los medios de comunicación muchas veces no publicamos estos casos porque no trascendían, no presentaban sus familiares denuncias o porque no las consideraba ni la policía ni la Guardia Civil como casos preocupantes, ¿no? Se centraban esas pesquisas policiales que hacían más bien en fugas voluntarias. Conforme pasaban los días y bueno, no se sabía nada, no se localizaba a estos jóvenes, si no había algún indicio criminal que pudiera centrar la investigación en una desaparición no voluntaria, pues el caso se iba enfriando. En el caso de los menores de Macastre fue muy distinto, porque cuando aparece el cuerpo de Rosario no hay signos de violencia, pero en ese momento, como la joven no llevaba ningún documento para identificarla, pues los primeros investigadores de la Guardia Civil que realizan esa inspección en la caseta del mestre de Macastre y que luego pues se centran en la identificación de este cuerpo, no sabían que Rosario estaba acompañada de su novio, de Valeriano y Pilar, y hasta que no aparece el cadáver de Valeriano 3 meses después, pues no consideran este caso como preocupante, ¿no? Incluso pensaban que la menor podría haber fallecido
por una intoxicación de monóxido de carbono.